El polémico senador estadounidense y republicano Ted Cruz finalmente se enfrentó a Biden y lo acusó de presuntamente haber sido el que incitó, el que inició el conflicto en Ucrania y que todo el problema contra Rusia era el resultado directo de los errores de la política exterior del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y además dijo que toda era una falla por los intentos de su administración para intentar lograr un acuerdo nuclear con Irán. Todo se involucró y se destruyó gracias al propio Biden. Durante sus declaraciones en el Instituto Hudson, Ted Cruz dijo: no teníamos que tener esta guerra, y esta guerra fue causada directamente por los errores de política exterior del presidente Joe Biden. También incluso dijo que la administración de Biden está financiando ambos lados del conflicto de Ucrania, enviando dinero a Irán, país que estaría apoyando a Rusia. Cosa que llama mucho la atención porque se supone que Biden quiere cerrar completamente los lazos con Rusia, pero ya se dio cuenta que no le conviene, sobre todo en materia de lo que sería energía nuclear, porque le compra una gran cantidad de uranio enriquecido para las plantas que existen en todo Estados Unidos. Cerca del 40% de lo que reciben estas plantas para su energía proviene precisamente de Rusia. Por ello no quiere utilizar sanciones en contra de este material para lo que sería afectar la economía rusa, porque no dañaría a Rusia, acabaría con la economía estadounidense. Biden, dijo Cruz, ha puesto la política partidista por encima de la seguridad nacional, al no tomar adecuadamente a Ucrania o abordar la cooperación entre Irán y Rusia. Está trabajando en los dos lados y finalmente está hundiendo a lo que es Estados Unidos. Y hablando precisamente de la política partidista, es precisamente este hecho. Biden no quiere negociar con los republicanos, no quiere hablar con los republicanos de absolutamente nada que tenga que ver con su gobierno. Y lo vemos claramente en este asunto del tope de la deuda. Tiene que negociar con los republicanos para poder como tal hacer que acepten este partido aumentar el tope de la deuda, porque no lo van a hacer como lo ordene Biden, que es hacerlo ilimitado, que la deuda sea ilimitada en Estados Unidos para que Biden pueda utilizar los recursos que quiera, cuando quiera, para lo que quiera, sin darle justificación a absolutamente nadie. Obvio, no lo van a permitir los republicanos y se ve muy claro el hecho de que Biden no tiene el control ni siquiera de su propio país. Cruz también criticó a Biden por mostrar una debilidad con respecto a la construcción del oleoducto Nord Stream 2 de Rusia, que se reanudó tras la asunción del cargo de Biden, luego de haber sido suspendido bajo la administración del presidente Donald Trump. Algo tuvo que haber hecho Donald Trump en su gobierno, lo que sea, pero que funcionó, por ejemplo, para no hacer un conflicto con Rusia directo, pero sí lograr suspender lo que es el gasoducto Nord Stream 2. Pero quizás Biden no logró la suspensión, pero sí logró destruirlo, porque eso no lo podemos olvidar. Salió a través de un periodista de investigación la posible y presunta participación de Estados Unidos y Noruega en la destrucción de los oleoductos Nord Stream 1 y el 2. El 2 no entró en operaciones porque precisamente cuando estaba a un mes de arrancar, fue cuando inició este conflicto militar y Estados Unidos sancionó a Rusia. Y como la Unión Europea siguió la corriente de Estados Unidos, también sancionaron a Rusia. ¿Se perjudicaron económicamente? Por supuesto, estamos viendo las consecuencias, pero sobre todo fue el hecho de que se destruyó el oleoducto Nord Stream 2 y nadie hizo absolutamente nada, ningún escándalo, ninguna investigación. Quienes supuestamente estaban investigando no lo hicieron bien, no llegaron a ningún punto, cuando por todos lados se señalaba que era precisamente Estados Unidos. Pero estamos hablando que si se descubría como tal en la investigación la participación de Noruega,
Dinamarca, Reino Unido y lo que sería Estados Unidos, obviamente habría una ruptura de las alianzas que existen no solo en la OTAN, sino también entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque Alemania fue el país más perjudicado por la destrucción de este oleoducto al quedarse sin gas. Y aunado a las sanciones contra Rusia, no podían obtener este producto por ningún otro lado en ese preciso momento. Fue cuando hubo una crisis durante unos 3-4 meses. Pero independientemente de eso, Biden no logró suspender el trabajo del Nord Stream 2, pero sí logró destruirlo. Y digo lo de Reino Unido haciendo énfasis en la presunta participación de Liz Truss, que fue primer ministra durante un mes. Bueno, ella le enviaría un mensaje, porque salió una investigación, a lo que sería el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, diciéndole: ya quedó, ya está listo. Esto minutos antes de que se anunciara que el oleoducto Nord Stream 2 había sido afectado por una explosión, y horas más tarde se descubriría que el Nord Stream 1 también estaba dañado. Pero entre todo esto, el senador dijo o dio a entender que detener el proyecto antes podría haber evitado que Rusia continuara con su operación militar especial, porque no tendría los recursos económicos. Pero eso no lo sabemos en este momento, porque finalmente el problema ya está. Lo que sí fue y hizo un énfasis muy claro es el hecho de que Estados Unidos está jugando con ambos bandos, apoyando a Irán, apoyando a Ucrania, cuando en este momento no tiene la capacidad para hacerlo, por lo menos económicamente. Y no es el único. No podemos recordar que el Robert F. Kennedy, este posible candidato a lo que sería a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, por el partido de Biden, él también reconoció precisamente la participación de Estados Unidos en lo que sería esta guerra contra Ucrania. Durante una entrevista, él dijo precisamente que esta guerra es una de Estados Unidos contra Rusia, una que creó Estados Unidos contra Rusia para básicamente sacrificar la flor de la juventud ucraniana en una carnicería de muerte y destrucción, con el único fin que tiene el presidente Biden de destruir a Vladimir Putin. Y al hacerlo, busca como tal debilitar militarmente hablando a lo que sería Rusia, cansarlos en este conflicto para que más adelante, en un par de meses o quizás el año que viene, logre crear una tercera guerra mundial, ya estando Estados Unidos preparado. Porque estamos hablando de que si se encuentran o van a guerra, es muy difícil que se realicen las elecciones el próximo año, como es el temor de los demócratas. Robert F. Kennedy llama mucho la atención este candidato, sobre todo porque él busca la presidencia como demócrata, el partido del presidente en turno. Es como decir que da a entender que el presidente actual, Joe Biden, no está o no tiene las facultades necesarias para seguir siendo presidente, y que por eso él se está postulando para poder conservar el poder de lo que serían los demócratas en el cargo de la Casa Blanca. Pero es muy poco probable que ocurra, porque la mayoría de los ciudadanos están inconformes con el gobierno demócrata de Biden. Quizás no solo sea Biden, sino ya no estén muy de acuerdo con las acciones de los demócratas, sobre todo por este asunto del conflicto militar, que la mayoría de la población incluso no quiere una guerra más, y mucho menos pelearse a Rusia cuando tienen problemas económicos en casa. Kennedy Jr., de hecho, lo que hizo fue recordar las palabras del secretario de Defensa Lloyd Austin, quien dijo en abril del año pasado que su propósito en Ucrania era agotar precisamente al ejército ruso. ¿Y qué significa agotar? Lanzarle ucranianos a Rusia a como de lugar, para que llegue un punto en el que, mientras se cansa luchando con los ucranianos, ellos puedan como tal tomar el poder. De hecho, incluso Kennedy Jr. dijo que su hijo luchó en esta guerra, en este conflicto, codo a codo con los ucranianos, y reconoció e informó que han sacrificado a alrededor de 300,000 de ellos por este conflicto militar que creó precisamente Joe Biden, y que no va a llegar a su fin
a menos que Biden se retire. No solo es en este caso los republicanos atacando a Biden, sino uno de su propio partido. Estamos hablando de otro precandidato, sí, que busca ensuciar al que es un candidato actual, que sería Biden, que buscaría la reelección, para que lo rechacen a él y lo suban como el candidato presidenciable. Pero no quiere decir o no da las garantías de que vaya realmente a ganar estas próximas elecciones, sobre todo teniendo en cuenta que los ciudadanos ya no quieren tener nada que ver con ellos y todo lo contrario, se están acercando o los están empujando cada vez más hacia los republicanos, que podrían tener, sobre todo con el discurso de Donald Trump, que recuerda que él no buscó ningún conflicto militar cuando estuvo en su administración, que fue amigo de Rusia, que fue amigo de Xi Jinping, que fue amigo incluso del de Corea del Norte, algo que no se veía en muchos años. Entonces, quizás con ese tipo de imágenes o discursos podría levantarse el Partido Republicano en las próximas elecciones. Pero lo que sí ha quedado claro y que tanto los republicanos como los demócratas reconocen es que la guerra en Ucrania la crearía el propio Biden. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.